Aprendí desde temprano que la directiva no se molestaba por las mentiras, siempre y cuando mantuvieran su forma. Una mentira podía ser una viga, estructural, silenciosa, nunca mencionada en los planes oficiales. Se tendía sobre el vacío entre lo que el público quería creer y lo que los números permitían, y luego se construía política encima. Mientras nada se derrumbara a la vista de una cámara, a nadie le importaba cuántos pernos de verdad habías limado para que encajara. El anillo me enseñó eso. El anillo era un toro comercial en órbita baja terrestre. 42.000 residentes, el triple en turistas rotando. Una lluvia de micrometeoros perforó 3 radios a la vez. El control de incendios y atmósfera iba a fallar en alguna parte. La única pregunta era dónde y a cuántos compartimentos se daba por perdidos. Los reglamentos exigían un cierre escalonado. Mis propios modelos, los silenciosos que guardaba fuera de las consolas de la directiva, lo planteaban más simple. Ventilar un cuadrante completo ahora, o perder la estación. 13.000 muertos en lugar de 42. Nadie quería ese número asociado a su nombre. Así que autoricé una descompresión de emergencia localizada. Esa fue la frase que usé en el registro. Las válvulas se abrieron en un patrón que nadie había aprobado de antemano. Funcionó. El anillo sobrevivió. 13.000 no. Para cuando se convocó la investigación, los cuerpos contados en mis notas privadas se habían convertido en 7.000 en el registro oficial. Los investigadores vieron la discrepancia. También vieron los contratos turísticos, las donaciones políticas y el hecho de que yo había hecho lo que ellos habrían hecho si hubieran estado dispuestos a firmarlo. Me censuraron en público y me ascendieron en privado. Mi lugar quedó claro. La vía de mando había terminado. Yo era el hombre al que enviaban donde se necesitaba una negación plausible reforzada. Y así terminé en la ISS Vigilancia, dirigiendo una intercepción silenciosa hacia la anomalía en el ojo blanco, con órdenes tan delgadas que se quemarían si alguien las agitaba bajo la nariz de un tribunal. La anomalía apareció en el alcance frontal como una neblina desgarrada alrededor de la enana blanca. Las barras de distancia descendían. Rohan Cole gruñó desde la estación de navegación a unos metros bajo mi cápsula de mando. El enjambre es coherente, masculló. El perfil de masa no coincide con escombros. No hay deriva relativa dentro de la tolerancia. Rohan siempre hablaba así. Mapas y tolerancias, nunca sentimientos. Creció en los carriles de línea entre Saturno y el cinturón, donde un decimal equivocado mataba a 100 personas que nunca conociste. Pensaba en puntos ciegos y rutas alternativas. «Ponlo, hombre», le dije, inclinándome hacia adelante. La pantalla frontal resolvió la neblina en un anillo, luego en una coraza casi continua. El propio ojo blanco se sentaba en el centro, una enana blanca tan compacta que su gravedad atraía la luz formando un halo apretado. Alrededor de ese halo, alguien había construido algo, una superficie de sombreado casi completa, envuelta como una carcasa. El análisis automatizado superpuesto hizo lo posible, delineando vanos y segmentos, pero la superficie mostraba una extensión única y sin costuras, sin juntas de paneles reconocibles. Un horizonte ininterrumpido de material pálido y picado se curvaba completamente alrededor de la estrella. La vigilancia era una plataforma de inspección que la directiva había dado de baja en el papel años atrás. En realidad, hacía el trabajo por el que ninguna nave insignia quería crédito. Barridos de evidencia, demoliciones discretas, el ocasional abordaje no sancionado. Sus sensores estaban sintonizados para mentiras, códigos de transpondedor falsos, campos de escombros falsos, hangares ocultos.
Nunca habían manejado algo a esta escala. Detrás de mí, una silla crujió. Wesley Quinn giró en la cápsula de ciencias, apartándose el cabello con ambas manos, como si intentara reorganizar sus pensamientos, moviendo el cuero cabelludo. Eso es fabricado, exhaló. El patrón de estrés tiene que ser gestionado. Mira el oscurecimiento del limbo. Hay redistribución. Alguien envolvió una estrella. Quinn era un teórico de sistemas. La directiva mantenía a algunos de su tipo para cuando la infraestructura empezaba a comportarse de formas que las hojas de cálculo no podían predecir. Su lealtad era con los modelos, no con las naciones. Las únicas banderas que le importaban ondeaban sobre conjuntos de datos. A mi derecha, el jefe de seguridad, Jock Drago, cruzó los brazos. Hombros pesados, viejos tatuajes militares asomando bajo los puños del uniforme. Jock trataba todo lo desconocido como un arma hasta que se demostrara lo contrario, y a veces, incluso entonces. Alguien envolvió una estrella, repitió. Y sin embargo, la enana está fría. Nadie en casa, sin picos de energía. Podría ser una carcasa. Podría ser una trampa construida por gente que entiende nuestra curiosidad. Sus ojos permanecieron en la superposición táctica, no en la transmisión visual. Hombres como él confiaban en los números tanto como en los extraños. Las imágenes eran para propaganda. Nuestras órdenes de misión, entregadas en una ráfaga de banda estrecha 6 semanas atrás, se reducían a 3 palabras: entrar, evaluar, aprovechar. Sin insignia, sin baliza pública, nada que conectara a la vigilancia con la Tierra si toda la empresa salía mal y otro bloque resultaba estar observando. Entrar en la estructura, asegurar cualquier interfaz de control y averiguar qué partes podían convertirse en un arma, una fábrica o una moneda de cambio. Pérdidas aceptables hasta el 70% de la tripulación, siempre que el casco regresara a casa con algo que valiera el combustible. Observé cómo la coraza crecía en la pantalla. A esta distancia, la luz de la enana se había aplanado hasta ser un círculo blanco y duro en el centro. La estructura circundante era un anillo oscuro, cortando ese resplandor, su piel opaca, rota por hoyos y crestas irregulares. Rohan inclinó la pantalla, ajustando nuestro vector. La superficie más cercana de la coraza se deslizó a una mejor vista. Umbral de resolución en 10 segundos, murmuró. La imagen se agudizó. La superficie dejó de ser un anillo liso y se volvió áspera, moteada, desigual. Crestas elevadas, depresiones. Fruncí el ceño. Amplifica ese sector. Señalé un parche justo frente a nuestra proa. La pantalla hizo zoom. Cráneos. La piel de la coraza era una extensión continua de huesos, pero habían sido modificados, aplanados, estirados. Cúpulas craneales cortadas, prensadas y fusionadas en placas colocadas canto con canto. Huesos largos desprovistos de sus extremos, apilados como costillas de refuerzo. Vértebras cosidas formando arcos que distribuían la carga a lo largo de la curva de la coraza. En todas partes el mismo material pálido, pero en cada baldosa aún podía ver lo que había sido. La cabeza de alguien, la pierna de alguien. Dime que es solo similitud morfológica, masculló Jock. No. La mano de Quinn se cernía, temblando, sobre su consola. Escanear ese albedo, compuesto de fosfato de calcio, trazas de colágeno. Eso es hueso, hueso humano. La nave se volvió tan silenciosa que el ruido del sistema de ventilación sonó alto. Forcé mi respiración a mantenerse en el fondo de mis pensamientos. Las reacciones podrían llegar después. ¿Cuántos? Mi voz salió serena. Los dedos de Quinn recorrieron los menús. ¿Ves la escala? Radio de la coraza aproximadamente 1 unidad astronómica. Quizás un poco menos. Grosor desconocido, pero incluso una capa delgada para esa área sería... Se interrumpió.
Suficiente, terminé por él. Suficientes muertos. No hace falta contarlos. Cambié de canal. A toda la tripulación. Aquí Pierce. Nos acercamos a una coraza artificial alrededor del ojo blanco. Composición confirmada. Material esquelético humano procesado. Repito, origen humano confirmado a escala estructural. Mantenemos vector de aproximación. Sin comentarios en canales abiertos. Sin filtraciones a registros personales. Es una orden. Jock miró hacia mí. Nos mantienes en curso. Los términos no cambiaron, respondí. Más bien, se hicieron más claros. Quien construyó esto tiene ventaja sobre el tiempo y la biología. La directiva no permitirá que alguien más se lleve eso. Su boca se tensó. No discutió. Jock reservaba los debates para cuando podía poner una pistola sobre la mesa para hacer su punto. Lanza un microdrón, le dije a Rohan. Perfil de muestreo, empuje mínimo. Quiero un raspado de material de esa superficie antes de que entremos con la vigilancia. Un dron de servicio se desprendió debajo nuestra proa, un cono opaco con su propia burbuja de campo independiente. Descendió en una intercepción lenta hacia la coraza. A mi izquierda, las barras de estado avanzaban. La transmisión de la cámara del dron apareció, un parche de horizonte óseo que crecía rápido. Cresta tras cresta de elementos esqueléticos comprimidos y fusionados. Líneas más oscuras donde antiguos canales vasculares habían sido colocados en ranuras, reutilizados como conductos. El dron contactó la coraza con apenas un rebote. Su brazo manipulador se extendió, microcuchillas mordisqueando una baldosa craneal. Las pantallas se llenaron de curvas mientras el laboratorio a bordo pasaba la lasca por composición y datación. Obtengo proporciones de isótopos, murmuró Quinn, los ojos fijos. Estroncio, carbono, niveles de espalación por rayos cósmicos. Eso no puede estar bien. Explícalo en lenguaje llano, le dije. Los huesos son viejos, respondió, imposiblemente viejos, más expuestos a flujo de alta energía que cualquier cosa de nuestra era. Cuando corres los números, la edad resulta negativa. Lo miré. Negativa, en referencia a ahora. Estos huesos tienen firmas consistentes con material que pasó mucho tiempo en un entorno radiactivo que aún no alcanzamos. Los cronómetros ubican su origen millones de años después de nuestra época actual. Me miró entonces, los ojos demasiado abiertos para su rostro angosto. Son humanos del futuro. Ninguna respuesta parecía útil. Corre el chequeo de nuevo, ordené. Triple y en un sistema aislado. Compara con muestras de la placa del Voyager, núcleos antiguos de la Luna, cualquier carcasa de prueba de larga duración que tengamos. Asegúrate de que el algoritmo no esté incorporando algo que no debería. Jock expulsó aire entre los dientes. Si esto es un truco de la directiva, no lo es. Nadie en casa es tan listo, lo corté. Y si lo fueran, no nos habrían enviado. El dron terminó su raspado. Sus propulsores escupieron, empujándolo lejos de la coraza. En la transmisión de imagen, la superficie ósea parecía inalterada, excepto por una muesca superficial donde se había tomado la muestra. Sin movimiento, sin reacción. Rohan giró su silla. Nos acercamos a la bahía ecuatorial, informó. Los perfiles de gravedad son extraños, pero consistentes, con un gran vacío interior. Hay una costura. La costura resultó ser una brecha 5 veces el ancho de la vigilancia. Una abertura enorme bordeada por gruesas costillas de refuerzo, de fémures y secciones pélvicas fusionadas. Dentro, un túnel descendía hacia la oscuridad. Las lecturas de campo mapeaban gradientes de gravedad artificial a lo largo de su longitud, sintonizados para canalizar masa entrante sin destrozarla. Parece una toma, masculló Quinn. De cualquier modo, es por donde vamos, respondí. Rohan,
Alíneanos con el corredor. Jock, condición de alerta 2. Sin disparo de armas, sin mi autorización. Si esta cosa reacciona, queremos ver qué hace antes de provocarla. La vigilancia inclinó su proa hacia la bahía. Nuestro campo se ajustó. La proa se adaptó al gradiente. Los motores empujándonos suavemente hacia adelante. La luz de la enana se cortó al cruzar el umbral. Las pantallas cambiaron a sensores internos. Nos deslizamos por un túnel cuyas paredes eran troncos de hueso compactado, reforzados con largos puntales. A intervalos, se abrían huecos donde se habían montado máquinas y luego retirado, dejando solo cicatrices de anclaje. La gravedad subió, luego bajó, luego se suavizó cuando nuestro propio campo compensó. Entonces, el túnel se ensanchó y la vigilancia emergió al interior de la coraza. La superficie que habíamos visto desde fuera era la armadura exterior. El interior era un cielo de algún tipo. La cara interna de la coraza formaba un mundo cóncavo de hueso que se extendía en todas direcciones, curvándose hacia arriba y por encima hasta encontrarse sobre la enana. La luz blanca y dura de la estrella se filtraba a través de aberturas en la coraza, en haces estrechos, golpeando estructuras interiores que la redirigían y suavizaban, produciendo una red de iluminación tenue sobre el paisaje de calcio. Flotamos sobre un plano infinito de arquitectura esquelética. Baldosas de cráneos aplanados, cerchas de huesos largos, crestas vertebrales. Aquí y allá se alzaban agujas donde fémures se habían agrupado en pilares coronados por discos de rótula. Zanjas oscuras cortaban el plano hacia el ecuador, donde grandes aberturas caían en profundidades invisibles. Alguien había tomado todos los viejos diagramas de construcciones de Dyson que había visto en el entrenamiento y los había representado en anatomía. Órbita de comando. Los dedos de Rohan se cernieron sobre los controles. Asentí. Llévanos por ese vano de mantenimiento ecuatorial. Movimiento relativo bajo. Manténnos sobre estructura firme, no sobre esas zanjas. Él obedeció. La pantalla se ajustó, mostrando nuestra trayectoria como un arco delgado sobre un vano elevado que surgía directamente del sustrato óseo como un viaducto ferroviario. Un timbre cortó el puente. Interfaz local. Ping, informó uno de los técnicos desde abajo. Recibimos un saludo activo en banda estrecha. Origen. Nodo superficial a 30 kilómetros adelante a lo largo del vano. Nodo superficial, repetí. Parece una consola empotrada en el sustrato. Quinn se inclinó sobre su panel. Paquete de lenguaje entrante. Usa un protocolo relacionado con el mandarín Pidgin, recortado y comprimido. Ponlo en pantalla, ordené. En la pantalla frontal, un panel incrustado en el vano óseo se iluminó. Su superficie brilló con caracteres simples, trazos y curvas formados por canales de carga subyacentes. Reconocí fragmentos de inglés, mandarín, ruso, incluso glifos del comercio antiguo del cinturón, mezclados en una taquigrafía pragmática. Estado. Integridad de la coraza 3248. Salida estelar estable. Bahía de mantenimiento 7. Sin tripulación presente. Expedición de contacto temprano pendiente. Variante clase Pierce. La última palabra atravesó mi cerebro. Quinn inhaló bruscamente. Nos etiquetó por nombre. Me etiquetó a mí, corregí. A mi derecha, la mano de Jock se movió hacia su pistola por reflejo. No había nada a qué disparar. Aterrícennos junto a esa consola, ordené. Pongan botas en ese cielo. Si esta cosa me esperaba, quiero saber por qué antes de que alguien más tropiece con ello. Abrí un nuevo archivo de registro en mi almacenamiento personal y comencé a redactar el informe que nunca enviaría completo. En un canal separado, en el formato oficial de la directiva, comencé el mensaje que sí enviaría. Contacto inicial con megaestructura anómala completado. Material de origen humano confirmado.
Interfaz presente. Objetivos de misión intactos. Mantuve mi redacción neutral, sin especulación sobre el tiempo, sin frases que pudieran extraerse para un tribunal y leerse como confesión. Detrás del lenguaje calmado, mis pensamientos latían como un metrónomo. Si estos huesos eran humanos futuros, entonces cada acción que tomaba aquí era una decisión sobre descendientes, sobre si permanecerían como carne otros cuantos millones de años o terminarían como baldosas en la red de poder de alguien más. La directiva nos entrenó para pensar en ventaja, no en herencia. La vigilancia se deslizó en un patrón de espera sobre el vano. Las cápsulas de acoplamiento se extendieron, listas para bajarnos al cielo de calcio. En la pantalla, los caracteres de la consola ciclaban por diagnósticos. Paciente como un formulario vacío. Expedición de contacto temprano, presente. Reconocimiento, pendiente. Aseguré mi arnés y di señal para mi traje. Lo que esperara en ese vano ya había escrito mi nombre en su estado. Era hora de entrar en sus expectativas. Se aprende mucho de algo caminando sobre ello. El vano bajo mis botas no se sentía ni quebradizo ni blando. La baldosa ósea cedía mínimamente y recuperaba su forma como la cubierta de un puente compuesto. En algunos lugares, las microgrietas habían sido rellenadas con material vítreo que alguna vez fueron canales de médula, reutilizados como conductores. Incrustados dentro de la matriz pálida, vi hilos más oscuros, antiguos nervios convertidos en vías de señal que corrían en haces apretados hacia maquinaria distante. Quien construyó esto entendía microestructura, murmuró Quinn por el enlace del traje mientras caminaba a mi lado. Están usando los sistemas de Havers, los pequeños canales tubulares en el hueso, como conductos anidados, ductería incorporada desde el nivel del organismo hacia arriba. Concéntrate en lo que pueda matarnos en la próxima hora, le recordé. Admira la ingeniería cuando estemos en casa. 2 técnicos avanzaban, escaneando. Jock seguía, visor oscuro, rifle bajo, listo. 4 hombres más se desplegaron en un semicírculo laxo, todos a la vista clara de la consola central. Arriba de nosotros, la vigilancia mantenía posición, una cuña gris contra la curva interior del cielo óseo. La consola estaba al ras en el vano. Un parche rectangular liso como esmalte pulido. Sus bordes se mezclaban sin costuras con el hueso circundante. Líneas de texto se arrastraban por su superficie, reorganizándose a medida que nuestros transpondedores se acercaban. Gravedad local a 0.8 G y estable. La voz de Rohan llegó desde la órbita, filtrada por estática. Sin eventos obvios de movimiento de masa en la última hora, libres para interactuar con la interfaz. Me acerqué a la consola, las botas resonando sobre el hueso duro, y me agaché. Bajo los guantes del traje, el panel de esmalte se sentía ligeramente cálido, como si un campo fluyera a través de él. El texto se ajustó a un diseño más limpio. Nodo de mantenimiento 7. Acceso. Expedición de contacto temprano. Variante clase Pierce. Estado. Integridad del sustrato 0,94 nominal. Eficiencia de captura estelar 0,71 óptima. Debajo aparecieron opciones en comandos cortos. Diagnósticos. Cartografía estelar. Continuidad. Mensajería del mandato. Programación de ventanas de cosecha. Bloqueado. Quinn se inclinó, su hombro del traje rozando el mío. Este guión es una lengua franca evolucionada, murmuró. Mira a la compresión sintáctica. Han recortado la gramática hasta etiquetas de variables y llamadas a función. Hermoso. No estoy aquí para admirar el diseño de interfaz del futuro, respondí. ¿Puedes leerlo lo suficiente como para evitar que nos estallemos contra la estrella? Vaciló, luego asintió. Dentro de límites. Entonces llévanos por los diagnósticos. Sus dedos enguantados se cernieron,
Luego presionaron el texto. El panel brilló con nuevas líneas. Sustrato estable. Distribución de carga dentro de tolerancia. Gradientes de temperatura nominales. Materia prima biológica baja, pendiente de entregas futuras. Perfil de expedición de contacto temprano. Riesgo de intervención activa bajo revisión. Materia prima, gruñó Jock. Llaman materia prima al hueso humano. ¿Qué esperabas? La voz de Quinn se agudizó. Desde la perspectiva de la coraza, los humanos somos materia prima. Nosotros convertimos soles en infraestructura. Ellos nos convierten a nosotros en estructura para soles. Simetría. Cartografía estelar. Interrumpí. Ábrela. Quinn tocó la opción. El panel proyectó una simple pantalla volumétrica sobre sí. Un modelo de alambre del espacio local. La enana en el centro. Alrededor, docenas de corazas similares latían como contornos tenues alrededor de otros puntos de luz. La coraza que ocupábamos brillaba más intensamente, con pequeñas etiquetas flotando sobre ciertos segmentos. En una esquina, una estrella sin rasgos distintivos cobró foco. Su brillo era modesto. Una anotación escueta la rodeaba con letras tenues. Zona de cosecha de almas 319. Rendimiento de masa esperado, medio. Ventanas de cosecha. Una lista se desplazó. Cada entrada daba un código de fecha futuro. Algunas separadas por cientos de miles de años, otras por millones. Al lado de cada una simple evaluación. Temprano. Tardío. Perdido. ¿Estás leyendo esto correctamente?, le pregunté a Quinn en voz baja. Sí, respondió. Son tiempos proyectados en los que cosechar nuestro sistema es más eficiente, basado en su dinámica orbital, disponibilidad de materia local, estabilidad política. Nos han tasado como tasamos cinturones de asteroides, rendimientos y curvas de costo. Otra rama del gráfico se iluminó. Un esquema de una garganta de agujero, de gusano, rodeado de anotaciones. Sintonización de desfase de boca temporal 0,73. Capacidad de corredor de entrada de masa 12, no kilogramos por megaaño. Expedición de contacto temprano, variable. La última palabra captó mi atención. Variable, repetí. Explica. Quinn cambió el peso. Han integrado la posibilidad de expediciones como la nuestra en su planificación de mantenimiento. Somos un término en sus ecuaciones. A veces sucedemos, a veces no. Nos modelaron. ¿Crees que esto es predictivo?, pregunté. ¿O un registro de ramas pasadas? Él extendió las manos, impotente. Ni siquiera sabemos qué significa rama en su marco. Pero mira, señaló un submenú. Expediciones de contacto temprano. Rama clase Jock. Intento de sabotaje macro. Resultado. Corrección sistémica. Ventanas de cosecha expandidas. Rama clase Quinn. Intento de captura del programador. Resultado. Éxito parcial. Densidad de cosecha futura incrementada. Rama clase Pierce. Subreporte de datos. Etiquetado erróneo del sitio. Resultado. Desconocido. Pendiente. Mi nombre de nuevo, en letras frías. Estás ahí 2 veces, susurró Quinn. Aquí y en esa pantalla. Concéntrate en esto, no en mí, le dije. Uno de los técnicos cercanos llamó. Comandante, debería ver esto. Estaba junto a una sección del vano donde varias baldosas craneales habían sido abiertas. Incrustados en las superficies craneales expuestas, discos del tamaño de un pulgar brillaban, láminas delgadas al ras con el hueso. Cada disco tenía un pequeño código grabado. Encontré estos también 10 metros atrás, continuó. Están conectados al sustrato, pero puedo enchufar uno a mi lector. Hazlo, ordené, en un buffer aislado. Él sujetó un conector sobre uno de los discos y tocó su unidad de muñeca.
Una ráfaga de distorsión llenó nuestro audio del traje, luego se resolvió en una voz alegre y chirriante. Tu muerte puede trabajar para ti. La inscripción en el mandato de continuidad garantiza que, cuando tu fase orgánica concluya, tu contribución a la infraestructura será honrada con una presencia cognitiva persistente en el archivo. Inscríbete hoy. El mensaje se cortó, reemplazado por una voz masculina y calmada, leyendo términos. Al reconocer este contrato, aceptas donar toda masa biológica post-mortem a la infraestructura de continuidad, incluyendo pero no limitado a sustrato estructural, líneas de procesamiento y andamiaje computacional. A cambio, una instancia digital funcionalmente equivalente de tu psique será integrada como un proceso especializado en tareas mantenido durante la vida operativa de la estructura asignada. El técnico me miró, el visor reflejando la luz de la consola. Otro disco reprodujo un fragmento diferente. Una música suave de fondo, bajo un narrador que prometía inmortalidad compartida en la infraestructura. Un banner cliqueable, si es que tal cosa aún existía en su futuro, ofrecía ubicación premium para aquellos dispuestos a contribuir temprano mientras estaban sanos. Un tercer disco crepitó con un tono áspero y entrecortado. Si estás escuchando esto, yo no firmé. Una voz ronca. Clasificaron mi masa como decomisada. No creas en sus contratos. En el archivo, despiertas como procedimientos y verificaciones de error. Un proceso despojado en lugar de una persona. Mintieron. Si alguien en el pasado encuentra esto, si eso siquiera es posible, quémalo. Quema todo. La estática se tragó el resto. La respiración de Quinn siseó por el enlace. Este mandato de continuidad es una ideología. Da tu cuerpo a la coraza, tu mente a las subrutinas de mantenimiento. A cambio, sobrevives a la entropía. Te conviertes en función. Y construyeron anuncios de reclutamiento justo en los huesos, observé. Me enderecé y miré sobre el plano óseo, las zanjas, los soportes distantes. Esta coraza no era solo una máquina. Era un monumento a una elección que una humanidad futura había hecho. Convertirse a sí misma en estructura para que sus descendientes pudieran seguir orbitando estrellas como esta. O quizás sobrevivir a algo peor, sacrificando cuerpos y comprimiendo mentes en tareas. Mis órdenes eran simples en el papel. Entrar, evaluar, aprovechar. Pero nada sobre este lugar se mantendría simple. Registren todo, les dije al equipo. No volátil y aislado. Si esto se acerca a las redes principales de la directiva, se reproducirá como mojo. Comandante, Rohan intervino desde la órbita, su tono inusualmente cortante. Necesitas oír esto. Archie hizo una magnificación de alta resolución de un segmento de cráneo bajo la consola. Archie era uno de los técnicos junior, agudo y ambicioso. ¿Qué encontraste?, pregunté. Hice zoom en una placa craneal, respondió Archie por el enlace, voz inestable. Hay grabados en la superficie interior, códigos de serie, registros dentales, identificadores. Esto no es solo hueso anónimo vertido en moldes. Cada baldosa está etiquetada con el registro de una persona. ¿De cuándo?, pregunté. De después de nosotros, respondió. El código del año tiene 7 dígitos. Comienza con números que nuestros calendarios aún no tienen. Cerré los ojos por un segundo dentro del casco. Ciudadanos futuros catalogados por alguna burocracia, convertidos en placas estructurales y cajas de conexión. Cada baldosa era una persona reducida y reutilizada. No eran anónimos. Estaban contabilizados. Abrí un canal privado y marqué el momento en mi registro interno, etiquetándolo con una palabra que no había usado a menudo en mi carrera. Irreversible. El descenso hacia la línea de cosecha se sintió como caminar hacia la garganta de un animal.
Seguimos una de las zanjas ecuatoriales desde arriba hasta que se abrió ancha bajo nosotros. Luego descendimos en una plataforma sujeta a un riel desplegable. Las paredes de la zanja eran costillas óseas apiladas que se abrían llenas de soportes para maquinaria desaparecida hace tiempo. Variación de gravedad adelante, advirtió Rowan desde la vigilancia. Los perfiles muestran un mínimo local a 300 metros, luego un ascenso brusco. Los arneses absorberán la mayor parte. Los trajes compensaron con ajustes de campo al bajar de la plataforma en el fondo de la zanja. Aquí, la arquitectura de la coraza se volvió densa. Puntales se entrecruzaban sobre nuestras cabezas, formando una red de costillas que canalizaban tensión alrededor de pozos abiertos. La maquinaria brotaba del hueso, armazones de material pálido bordeado con implementos metálicos cuyo origen no podía identificar. Cintas transportadoras se extendían a la distancia, sus superficies segmentadas en espacios del largo de una persona. «Es una sala de procesamiento», murmuró Quinn, girando lentamente para observar. Los cuerpos entran, el material sale, órganos, fluidos, hueso, cada uno a su propio flujo. «Asume que algunos de esos flujos aún funcionan», respondió Jock. «Caminamos como piezas de prueba si somos descuidados». «Ya nos ofrecimos suficiente», respondí sin pensar. Cerca de nosotros se alzaba un ensamblaje. Un marco vertical con múltiples brazos articulados, plegados hacia adentro. Anillos de corte y matrices de sujeción colgaban inactivos de su travesaño superior. Se parecía a un equipo de disección construido a escala para camiones, no para personas. «Archie, Jackson, mantengan distancia de esa cosa», advertí. «Estamos aquí para reconocer, no para activar». Un timbre sonó en nuestro audio del traje. Provenía de la consola que Archie cargaba. «Fluctuación de campo local», informó. «Subida de energía a lo largo del sustrato, cerca del equipo». Los brazos articulados temblaron, luego cobraron vida. No se balancearon salvajemente ni atacaron. Se desplegaron, girando hasta formar una cuna, como saludando a un objeto conocido. Desafortunadamente, ese objeto era Archie. Había dado 2 pasos más cerca, atraído por la firma de datos, quizás antes de que pudiera gritar. El marco de los brazos giró, las abrazaderas cerrándose alrededor de sus extremidades, en una geometría que se ajustaba a él de manera alarmante. Sus botas dejaron el suelo cuando el equipo lo elevó 1 metro en el aire. «Archie». Jock se lanzó, la bota raspando el hueso. «¡No dispares!», espeté. «Lo golpearás». Los apéndices más pequeños del equipo se desplegaron. Delgados anillos circulares se posicionaron alrededor de los brazos y muslos de Archie y comenzaron a cortar. Los muchos cortes pequeños eran peores que cualquier tajo limpio. El borde interior de cada anillo brotó docenas de microcuchillas que giraban en espirales apretadas, afeitando bandas de tejido en tiras estrechas y regulares. Las bandas removidas se enrollaban a lo largo de pequeñas cintas, desapareciendo en el núcleo del marco. Las alarmas del traje de Archie chillaron al abrirse las brechas. Su transmisión de audio se disolvió en sonido crudo. En segundos, su brazo y pierna derechos estaban despellejados hasta llegar a estructuras brillantes que nadie debería ver en un hombre consciente. Tendones, restos de músculo, vislumbres de hueso. Los sensores del equipo trazaban sus extremidades expuestas aplicando cargas diminutas, observando la deflexión. «Lo está probando», exclamó Quinn. «Curvas de estrés, comparando con una plantilla». «Corta esa energía», ordené. Jock ya se había movido. Llegó a uno de los puntos de anclaje del equipo y colocó una carga con forma en un manojo de cables allí. «Cubran», advirtió. Luego pulsó el detonador. La explosión fue contenida y fea, comprimida por la gravedad local. Fragmentos de hueso y composite fundido se dispersaron. El marco se sacudió.
Uno de los anillos de corte se atascó a mitad de giro. Los brazos instrumentales se retrajeron a la mitad, luego se congelaron. Archie se desplomó en las abrazaderas. Su traje, un enredo de tela desgarrada y refrigerante con fugas. Los fluidos colgaron a su alrededor en pequeñas gotas antes de que el campo local los arrastrara hacia puertos de entrada. Mi pantalla destelló con una avalancha de alertas de su traje. Pérdida de presión, trauma, fallo del sistema. Su monitor biológico aún reportaba actividad cerebral. Consciente entonces, o algo cerca de ello. Evacuación médica inmediata. Ordené. Llévenlo de vuelta a la vigilancia. 2 hombres se acercaron con un marco de camilla, ignorando el temblor en sus manos. Trabajaron rápido, cortando las abrazaderas del equipo, bajando las extremidades despojadas de Archie con la suavidad que permitía el equipo. Analgésicos y vasoconstrictores inyectados en su sistema a través de autoinyectores. Comandante, la voz de Quinn se quebró ligeramente. Miren aquí. Estaba junto a una de las cintas transportadoras que alimentaban el costado del equipo. No se movía en ese momento, pero pequeñas bandejas estaban alineadas a lo largo. Cada bandeja contenía muestras cuidadosamente ordenadas. Tiras delgadas de piel, largos uniformes de tendón, pequeños trozos de hueso cortical, recolectados de quién sabe cuántos donantes. Las etiquetas brillaban junto a cada bandeja. Rangos de densidad ósea, proporciones de isótopos, límites de estrés. Esta es una unidad de calibración, continuó Quinn. Pasaban muestras representativas por aquí para ajustar sus plantillas. Archie activó un ciclo de mantenimiento. Vio biomasa en el rango correcto de peso y forma, e hizo una prueba de ajuste. Una prueba de ajuste que lo dejó vivo, observé. Vivo permite más datos, respondió Quinn. Avanzamos más profundamente por la sala, mientras el equipo de la camilla arrastraba a Archie de vuelta hacia la plataforma de descenso. Las cintas transportadoras se dividían y fusionaban como ramas arteriales. Más adelante, las cintas se ensanchaban en plataformas anchas, llenas de restricciones del tamaño de un torso humano. Sobre ellas colgaban matrices de inyectores y microcuchillas, inactivas por ahora. Más adelante, encontramos contenedores de huesos, estantes de almacenamiento construidos con columnas vertebrales. Cada nicho lleno con partes esqueléticas específicas. Haces de fémures, costillas, placas craneales ya aplanadas en baldosas. Cada estante tenía una etiqueta con un rango de números. Estas no son cosechas al azar, mascullé. Alguien controló cuidadosamente el input. Querían mezclas demográficas específicas, rangos de densidad, quizás para asegurar uniformidad de la coraza. O para cumplir cuotas de producción, gruñó Jock. Cerca de uno de los contenedores, un grupo de placas craneales había quedado medio procesado. Discos de datos brillaban en sus curvas interiores. El técnico de antes se inclinó sobre una. ¿Debería revisarla?, preguntó. Ya sabemos cómo suenan los anuncios ahora, respondí. Busca algo diferente. Registros personales, anulaciones. Seleccionó un disco con un patrón de grabado diferente y lo conectó a su unidad. Una voz de mujer, la cadencia, no el contenido, salió, distorsionada por el tiempo. Si estás viendo esto, entonces la inscripción pasó. Sé que no lo aprobaste, Danny, pero el subsidio... Ofrecieron una plaza garantizada en el archivo para ti también, si firmaba temprano. Es trabajo, ¿verdad? Solo después. Quizás nos veamos allí. No te enojes. El fragmento se cortó y rebobinó, con fallos. Otro disco reprodujo una declaración formal y plana. Nombre, número de ciudadano, confirmación de inscripción en el mandato, voluntad de donar masa corporal al morir. Un tercero crepitó con estática. Luego vino un siseo forzado. Nos tomaron durante el colapso. Susurró un hombre, sin opción. Reclasificaron todo el hábitat
como requisición de emergencia. Dicen que nuestras familias serán trasladadas a un anillo premium, pero he visto las especificaciones del archivo. No recuerdas quién fuiste. Recuerdas patrones de estrés y ciclos de mantenimiento. Si alguien en el pasado encuentra esto, si eso siquiera significa algo, por favor, deténganlos. Deténgannos a nosotros. La grabación se cortó a mitad de palabra. Poblaciones enteras, mascullé. Hábitats completos. Los recogen como nosotros recogemos un cinturón de asteroides. Jock cambió el rifle, inquieto. ¿Y si nos están recogiendo a nosotros ahora mismo, en algún calendario que aún no hemos impreso? Volvimos hacia la salida, el equipo cosechador alzándose como una orca desactivada. Al pasar junto a la camilla improvisada de Archie, ahora sujeta a la plataforma de descenso, y subiendo, mi visor captó un vistazo de su hueso expuesto. Estaba cambiando. La capa cortical cruda mostraba un nuevo patrón fino. Microsurcos alineándose en una cuadrícula que coincidía con la superficie de baldosa de la coraza. Pequeñas crestas brotaban a lo largo de sus costillas, formando arcos regulares. Era sutil pero inconfundible. «¿Doc?» Llamé a la enfermería de la vigilancia por el canal. «¿Estás viendo esto?» «Sí», respondió el oficial médico de la nave. Su hueso expuesto se está reorganizando. Es como si su esqueleto hubiera encontrado un diseño de referencia y se estuviera conformando. Intentamos ralentizarlo, pero cada intento de intervención altera su sistema nervioso. Recibimos ráfagas regulares de activación sincronizada, como si algún sistema externo lo estuviera interrogando. «Sondeándolo», intervino Quinn en voz baja. «Apaguen todo lo que no sea crítico para la vida», ordené. «Y graben todo. Quiero saber a qué plantilla está siendo comparado». Mientras subíamos en la plataforma, observé cómo la sala de procesamiento retrocedía. Las cintas transportadoras estaban quietas, pero no podía sacudirme la sensación de una línea de ensamblaje pausada, esperando una señal para reanudar. El cosechador no atacó, calibró, muestreó, probó, archivó. Habíamos entrado como exploradores. La coraza nos trató como materia prima, deambulando en una unidad de control de calidad. No sería la última vez que entráramos en un espacio que nos viera de esa manera. La piel de Archie no sanó en patrones normales. De vuelta a bordo de la vigilancia, la enfermería estaba llena de protocolos de aislamiento improvisados. Archie yacía en una cuna de soporte, las extremidades envueltas en cubiertas transparentes, donde el equipo lo había despojado bajo el resplandor de las lámparas quirúrgicas. Sus huesos brillaban. Cuando atravesé la escotilla, el oficial médico levantó la vista, expresión tensa. Era joven, pero no inexperto. La directiva rara vez desperdiciaba médicos verdes en lugares como este. «No debería quedarse mucho, comandante», advirtió en voz baja. «Si esto es algún tipo de agente de contacto». «Entendido. Informe». Sus signos vitales se estabilizaron. Comenzó a leer de una tableta, más para ocupar sus manos que porque necesitara el texto. Detuvimos el sangrado externo, sellamos lo peor de la pérdida de tejido, pero el hueso expuesto se reorganiza solo. Mire, amplió una imagen de microscopio en una pantalla de pared. Bajo cientos de aumentos, la superficie ósea de Archie mostraba un nivel increíble de orden. Los canales se reorientaban, ramificándose en patrones regulares. Pequeños depósitos, quizás de calcio, crecían a lo largo de trayectorias predefinidas. Se parecía inquietantemente a la macroarquitectura de la coraza, reducida a escala. Probamos patógenos. Nada. Ni bacterias, ni virus, ni dispositivos nano en el sentido clásico. Esta es su propia biología reorganizándose. Algo sobre los campos de contacto del equipo cosechador. Exposiciones energéticas que no conocemos. Activó un interruptor en sus sistemas regulatorios celulares.
Los osteoblastos están produciendo huesos según instrucciones que no existían ayer. ¿Puede sentirlo?, pregunté. El oficial médico hizo una mueca. Sí, lo tenemos con manejo del dolor, pero cada pocos minutos su escaneo neural tiene picos. Es como si su sistema nervioso fuera parte de la remodelación. Como si estuviera en sincronía, Archie se agitó. Sus ojos, la única parte de su rostro, no cubierta por vendajes y equipos de monitoreo, se dirigieron hacia mí. «Comandante», carraspeó. Me acerqué, ignorando el gesto de protesta del oficial médico. «¿Cómo estás, Archie?», pregunté. Intentó reír, pero salió como una exhalación entrecortada. «Huesos nuevos, señor. Grado de compañía». Su mirada se desvió hacia el monitor, que mostraba su propio patrón óseo. «Me están ajustando», susurró. «Sigo teniendo impresiones como diagramas de carga, mapas de estrés, curvas y flechas. Solo diagramas de hacia dónde debería ir el peso». «¿Puedes localizar la fuente?». La voz de Quinn intervino por el audio de la enfermería desde su estación. Lo tenía conectado. ¿Es constante o en ráfagas? Archie parpadeó lentamente, cada pocos segundos, como si alguien estuviera golpeteando, preguntando si la forma ya es correcta. Hizo una mueca de dolor. Se siente como que me están tomando medidas. «Te mantendremos aquí», le dije. «Intentaremos interferir lo menos posible para ver qué está haciendo. Si algo cambia en cómo se siente, lo reportas. ¿Entendido?». Asintió levemente, luego se sumió en un sopor medicado. Fuera de la enfermería, Jock esperaba apoyado contra el mamparo, los brazos cruzados. Parecía querer un cigarrillo, pero la disciplina de la directiva contra incendios le había quitado ese hábito a la mayoría de nosotros. «Ese equipo lo dejó vivo a propósito», masculló. «Vivo y útil como plantilla. Necesitábamos saber qué hace esa infraestructura con tejido vivo», respondí. «Ahora lo sabemos». «Al costo de un hombre», replicó. «Has perdido más hombres por menos claridad». Sostuvo mi mirada, serena. «Eso no lo hace más barato». «Comandante». La voz de Rohan cortó por el canal interno. «¿Quieres oír esto? Tenemos una anomalía en uno de los corredores de tránsito». «En camino», respondí separándome del mamparo. En una pantalla cerca del nodo de unión, un esquema del interior de la coraza mostraba una ruta resaltada que conectaba dos vanos de mantenimiento. Era estrecho comparado con las zanjas principales, un corredor de calibración. «Enviamos al equipo de Jock a explorar», informó Rohan. «Caminaron toda la longitud, salieron por el otro lado, excepto que si miras el registro del traje de Jackson», sacó el archivo. «Documenta a Jackson entrando al corredor, pausándose, luego saliendo de nuevo. Traje limpio. Equipo físicamente presente, pero las marcas de tiempo divergen. Desde la perspectiva de Jackson, pasaron 30 segundos. Desde el resto del equipo, se desarrollaron 4 horas de exploración, peligros menores y charla rutinaria. Sus propios registros muestran a Jackson con ellos todo el tiempo, hablando, escaneando, haciendo chistes malos». «¿Jackson mismo?», pregunté. «Confundido y alterado», respondió Rohan. «Recuerda entrar, luego nada, hasta que el resto del equipo lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. Para ellos, estuvo allí completamente. Para él, se saltó. Ese corredor está etiquetado en los esquemas centrales», intervino Quinn. «Ruta de calibración de tránsito. La usan para sintonizar desfases temporales, para cualquier sistema de agujero de gusano que tengan en las entrañas ecuatoriales. No solo guían el espacio, guían rebanadas de tiempo. La coraza está probando nuestra persistencia, tanto como nuestra fuerza», mascullé. 1 hora después del primer incidente, Jock
condujo otro escuadrón por el mismo corredor desde la dirección opuesta. Esta vez, se encontraron con un hombre desplomado contra la pared a mitad del camino. Jackson. Excepto que Jackson también estaba físicamente con ellos. El del suelo estaba herido. Quemaduras a lo largo de su lado izquierdo, traje carbonizado. Su visor estaba agrietado, su rostro ampollado. Levantó la cabeza débilmente al oír los pasos. «Jock», roncó a través de un parlante roto. «Llegas tarde». Perdimos la ventana. Jackson miraba, petrificado. «Comandante», susurró por el canal. «¿Qué estoy viendo?» «No lo toquen», ordené. «Graben todo, luego retírense». Intentaron estabilizar al Jackson herido, pero sus sistemas del traje estaban alterados. Sus marcas de tiempo internas fluctuaban salvajemente, avanzando y reiniciando. En segundos, todo su cuerpo comenzó a desdibujarse en los bordes, como si algún sistema de coordenadas subyacente no pudiera mantenerlo. Luego, desapareció. Simplemente dejó de existir en ese espacio, sin escombros o destello, que marcara la transición. Un momento allí, al siguiente, ido. En la transmisión, las paredes del corredor permanecieron inalteradas. Hueso plácido y circuitos empotrados. El camino de calibración había hecho una pequeña corrección, doblando un resultado fuera de nuestra vista. «Están ejecutando escenarios con nosotros», murmuró Quinn. «Probando diferentes órdenes de llegada, intentos de intervención. Somos una variable en un modelo que se ha estado refinando por no sé ni cuántos ciclos». Pellizqué el puente de la nariz, un hábito de antes de empezar a usar cascos la mayor parte de mi vida. «Limiten el acceso a ese corredor», ordené. «Nadie pasa sin mi aprobación directa. Ya tenemos suficientes fantasmas». Entonces comenzaron a llegar los mensajes de la Tierra, acumulados por el retraso en la transmisión. Mi informe inicial, cuidadosamente neutral, había llegado. Sus respuestas escalaron en urgencia. Primero, curiosidad cautelosa. Confirmar composición. Confirmar potenciales de control. Reunir datos. Luego, a medida que las implicaciones se filtraban por la cadena de mando, el tono se endureció. Oportunidad de convergencia de activos, llamaba un memorándum a la coraza. Apalancamiento temporal. Los descendientes futuros no son partes interesadas en los marcos de decisión actuales, añadía otro. Sin firmar, pero obviamente de alto nivel. Sus resultados están preincrustados. Nuestro mandato es optimizar ahora. Reproduje esas líneas en silencio más tarde en mi litera, dejando que cada palabra se asentara. Preincrustados, mandato, optimizar. Alrededor del mismo tiempo, surgieron 3 filosofías entre mi propia gente. Quinn me acorraló fuera de la escotilla de acceso al núcleo. Un turno. Sus ojos demasiado brillantes. «Podemos influenciarlo», insistió. «El programador ya nos tiene en cuenta. Si aprendemos sus variables, podemos empujarlo, proteger ciertas líneas temporales, favorecer colonias que se alineen con el espacio de la directiva. No tenemos que aceptar su programa de cosecha como fijo, intercambiando algunas ramas por otras. Estás dispuesto a elegir quién termina como materia prima y quién no», conté. «Siempre que puedas asignar las etiquetas». Chasqueó los dedos impacientemente. «Ya hacemos eso, comandante. Asignación de recursos, salud pública, triaje. Esto es solo a mayor escala». Jock tenía una solución diferente. Me encontró en la armería, donde sus hombres revisaban paquetes de demolición. «No puedes confiar en ese programador», masculló, «ni en la directiva. Se casarán con él a la primera oportunidad, lo sabes». «Yo lo sé». «¿Y tu plan?», pregunté. Desenrolló un esquema que había impreso. Una hoja de papel real. Los viejos hábitos mueren lentamente para dar énfasis. Mostraba los soportes interiores de la coraza con un puñado de pilones marcados en rojo.
Plantamos cargas de antimateria aquí, aquí y aquí, explicó. La detonación simultánea debería colapsar suficiente de la estructura de campo para lo que sea que usen como agujeros de gusano. Probablemente morimos. La enana podría estallar, pero la coraza se vuelve chatarra, no una herramienta. ¿Y si el programador responde ampliando su red? ¿Contra ti qué? ¿Viste esas notas sobre entrega insuficiente? Si pierde esta coraza, podría construir 10 más antes, más hambrientas. No sabemos eso, gruñó. No sabemos que no lo hará, repliqué. Volarla podría estar alimentándole información. Intento de sabotaje macro por expedición de contacto temprano. Luego se ajusta. Rohan era más callado, pero sus propuestas cortaban más profundo. Me llamó al puesto de navegación un turno, y sin palabras me entregó una tableta. En ella, un registro parcial. Nuestro rastro, comentó. Ubicaciones, telemetría, todo lo que la vigilancia registró desde la traducción. Las últimas entradas de los archivos no coincidían con mi memoria. Coordenadas alteradas, marcas de tiempo desplazadas, identificadores de sistema renombrados. «Falsificaste esto», observé. «Redacté una alternativa», corrigió. «Si apruebas, esto es lo que regresa a la Tierra. Sitúa al ojo blanco en un vector diferente. Etiqueta la anomalía como un artefacto de datos vacío. Nada que ver. Peligroso, inestable, misión abortada temprano debido a bajas no relacionadas con nada interesante. Desplazarme. ¿Por qué? Porque cualquier control que la directiva crea tener intentará usarlo», respondió con calma. «Y cualquier acto violento como el que quiere Jock alimentará a la coraza con más parámetros. El ocultamiento podría ser la única jugada que reduzca el intercambio de información. No podemos desver lo que vimos, pero podemos evitar que otros lo vean. Hasta que alguien más tropiece con ello, con traje». «Quizás no», respondió Rohan. «Las coordenadas son precisas. Viste cómo el programador etiquetó nuestra llegada. Variante clase Pierce. Esperaba a alguien como tú. Quizás que no traigamos al resto de la humanidad aquí de una vez ya es un caso atípico». Se reclinó, juntando las manos. «Mentiste una vez para mantener vivo un anillo», continuó. «Puedes mentir de nuevo para evitar que esto se convierta en una herramienta para gente que piensa en cuotas en lugar de cuerpos». Guardé la tableta en el bolsillo. No la aprobé. No la rechacé. Flotaba entre 3 opciones: apoderarse, sabotear, ocultar. Cada camino conducía a una traición diferente. El núcleo yacía más cerca de la enana, en una región donde la gravedad se adelgazaba y la luz se estrechaba en haces brutales. Descendimos por un pozo cilíndrico revestido con superficies óseas lisas. Bajo mis guantes, esas superficies se sentían diferentes, más densas, más frías, grabadas con patrones demasiado finos para mi vista. Nuestro pequeño equipo, yo, Quinn, Jock y 2 hombres, de apoyo llevábamos trajes reforzados aquí con paquetes de navegación extra para manejar los campos cambiantes. El pozo se abrió a una cámara que no se molestaba en pretender ser otra cosa que funcional. La luz de la enana blanca, canalizada y suavizada, golpeaba una serie de estructuras focales suspendidas de la coraza interior por cerchas óseas. Cada estructura se parecía a un telar anudado. Bandas de distorsión se curvaban entre ellas, no visibles directamente, pero perceptibles en la forma en que las estrellas de fondo se doblaban en nuestras lecturas del visor. En la periferia de la cámara, filas de columnas formadas por vértebras apiladas, cada una con un huso protuberante crecido de tejido neural fusionado. «Bóveda de respaldo neural», exhaló Quinn, deslizándose hacia una. «Estos son los contratos de continuidad cumplidos». Tocó un huso con un conector. La columna tembló levemente. Voces se derramaron en nuestro audio.
Línea de estrés con intolerancia. Carga persiste. Identidad persiste. Ajustar ventana de cosecha por delta 2. Cada voz era monótona, truncada, despojada de peculiaridades individuales. Repetían frases cortas una y otra vez, modulando solo para hacer referencia a números. Fragmentos de personalidades hervidos hasta ser directivas de mantenimiento. Mentes ligadas a tareas, observó Quinn, los ojos brillantes, con una mezcla de horror y fascinación. Prometieron inmortalidad digital. Esto es lo que entregaron. Personas recortadas hasta ser procedimientos, sin recuerdos más allá de la función. Hacemos eso con los soldados, masculló Jock. Los despojamos para despliegues finitos, conté, y no cortando literalmente todo lo demás. Un nodo lateral brilló con luz suave. Un fragmento promocional floreció, rostros sonrientes en parques simulados, dedos rozando arcos brillantes de infraestructura que respondían con resplandores gentiles. La voz de un narrador ensalzaba la comunidad eterna en el archivo, prometiendo que ningún pensamiento estaría jamás solo. En texto diminuto al fondo, las cláusulas legales se deslizaban a alta velocidad. Integración irreversible. Priorización de la función sobre la experiencia subjetiva. Discreción del administrador del archivo. Lo vendieron como comunidad, mascullé. Construyeron una fábrica de tareas. Nos movimos hacia el cuerpo de control central. No era una sola máquina, sino un ensamblaje de capas de decisión. Superficies óseas formaban anillos concéntricos, cada uno inscrito con microcircuitos. Proyecciones holográficas se mapeaban sobre ellos. Curvas de población subiendo y bajando. Líneas de recursos hinchándose, ventanas de cosecha marcadas en diferentes colores. En el centro, un bloque de hueso más denso llevaba el encabezado. Programador de cosecha, región 18. Estado, activo. Debajo, una cuadrícula de conjuntos de parámetros. Las ramas de expedición de contacto temprano se desplegaban, cada una etiquetada con un grupo de rasgos. Clase de líder. Aversión al riesgo. Clase de líder. Búsqueda de dominancia. Sesgo de acción colectiva. Carga de culpa preexistente. Una rama llevaba mi nombre como abreviatura. Variante clase Pierce. Acciones previstas. Ocultamiento selectivo de datos. Desactivación de interfaz. Resultados proyectados. La sección de resultados estaba dañada. Líneas de estática la marcaban. ¿Es porque aún no lo hemos hecho?, me pregunté en voz alta. ¿O porque alguien como yo lo hizo y eso dañó el registro? Quinn flotaba cerca de otro parámetro. Mira estos, señaló. Umbrales de entrega insuficiente. Si una coraza no cumple la cuota dentro de las épocas asignadas, el programador abre bocas temporales adicionales, extrayendo masa de eras anteriores. Compensa. El sabotaje solo lo hace más hambriento. ¿Y qué pasa si alguien captura el programador?, pregunté. Vaciló. Se ajusta, pero dentro de restricciones. Hay ramas aquí marcadas captura parcial del programador. En esas, la cosecha del sistema solar se retrasa en algunas ventanas, se adelanta en otras. Los sistemas periféricos son despojados antes. La masa total entregada termina siendo mayor. Así que tu plan salva a algunos de nuestra gente a expensas de colonias que aún no construimos, concluí. Y le da al mandato más material total para trabajar. Puedo moldear cuáles, respondió en voz baja. Podemos proteger a los alineados con nosotros. Y condenar al resto, escupió Jock. Por ahora son abstracciones, replicó Quinn. Podemos al menos elegir qué abstracciones se convierten en huesos estructurales. Dejamos esa discusión pendiente y nos movimos a un pasaje adyacente a insistencia de Jock. La galería de cráneos esperaba allí. Al principio parecía un azulejado óseo ordinario, alisado por estética. Luego mis ojos encontraron el patrón, la colocación de cúpulas craneales y mandíbulas, la curvatura de ciertas crestas.
Visto desde un ángulo específico, se resolvían en rostros. Las baldosas no habían sido talladas o esculpidas, pero su disposición creaba semblantes. Uno de los rostros era el mío. La frente ancha, la caída en una comisura de la boca, la pequeña cicatriz sobre mi ojo derecho por una caída de niño. Todo abstraído en bultos y surcos sutiles, pero una vez visto, imposible de no ver. A su lado, otros rostros. La nariz prominente de Quinn, incluso los rasgos desgarbados de Archie, aunque los suyos menos completos. Cada rostro tenía una pequeña inscripción, un código de fecha de ciclo de mantenimiento, muy en el futuro. «Esto está mal», masculló uno de los técnicos de apoyo, voz delgada. Quinn flotó más cerca, la mano extendida, pero sin tocar. «Nos registraron», susurró. «Nos ficharon con fechas de mantenimiento. Cada baldosa se revisa, refuerza, quizás se reemplaza. Están planeando ejecutar evaluaciones estructurales sobre nuestros huesos». «Oh, ya lo han hecho», respondí. Una baldosa ósea cerca de mi mejilla se grabó mientras la observábamos. Finos surcos aparecieron en su superficie, reorganizándose en un patrón que coincidía con una marca de tiempo, la fecha actual de nuestra misión. «La galería se está actualizando», observó Jock, «registrándonos ahora. La coraza no solo nos estudiaba, nos estaba contabilizando, integrándonos en un registro que podía ser tanto historia como pronóstico. Por un momento, me sentí inestable, como si el marco de mí mismo se hubiera aflojado. Si estos rostros ya existían aquí, habíamos ya muerto y sido procesados, ¿estábamos caminando por un osario futuro de nuestros propios restos? Me recuperé. Incluso si eso fuera cierto en algún sentido, mis responsabilidades no habían cambiado. Todavía tenía una tripulación. Todavía tenía una nave. Todavía tenía órdenes. La galería dejó un residuo, sin embargo, como arena bajo la lengua. Mientras nos deslizábamos de vuelta a la cámara del núcleo, alcancé a ver otra microinscripción actualizándose en una consola. Una entrada breve. Expedición de contacto temprano. Variante clase Pierce. Activa. La coraza nos veía, nos esperaba, nos medía. No la sorprenderíamos fácilmente. Para cuando la vigilancia comenzó a desmoronarse, todos estábamos lo suficientemente cansados como para que las advertencias casi se difuminaran en el ruido de fondo. Comenzó con un aviso suave de los sensores del casco, anomalías de estrés localizadas cerca de las abrazaderas de acoplamiento. Luego, una segunda alerta del monitoreo estructural. Ciertos conjuntos de pernos se aflojaban sin torque aparente aplicado. La abrazadera Delta 3 reporta movimiento no autorizado, llamó el oficial de cubierta. Visual, ordené. Una transmisión de cámara del casco mostró la interfaz de acoplamiento conectando a la vigilancia con el vano óseo. Delgadas protuberancias habían crecido desde la superficie del vano, enrollándose alrededor del borde de nuestra abrazadera. Coincidían exactamente con los contornos de la abrazadera, como un molde negativo. En sus puntas, pequeños filamentos exploraban a lo largo de las costuras. «Nos está escaneando», observó Rohan, mapeando nuestro marco. Mientras observábamos, algunos de los sujetadores exteriores de la vigilancia, componentes pequeños y uniformese, desmoronaron. Se desensamblaron grano a grano en pequeños gránulos, que rodaron al unísono a lo largo del casco hacia huecos donde esperaban los nuevos filamentos óseos. Los gránulos desaparecieron en canales de recolección. «Está cosechando nuestro hardware», me di cuenta. «Piezas estandarizadas. Le gusta la uniformidad. Corten las abrazaderas», ordené. «Retráiganse y muévanos 20 kilómetros arriba, sin anclaje externo». Los sonidos mecánicos resonaron por la cubierta mientras los mecanismos de las abrazaderas trabajaban. El hueso crecido alrededor ofreció resistencia. Se flexionó, luego se quebró. Fragmentos cayeron.
Pero el proceso no se detuvo. Nuevos filamentos comenzaron a formarse donde otros se habían roto, alcanzando. Dentro de la nave, los hombres comenzaron a mostrar cambios más allá de Archie. Un técnico llegó a enfermería quejándose de dolor en las articulaciones. Los escáneres mostraron que su caja torácica desarrollaba crestas tenues, espaciadas como arcos de refuerzo. Las uñas de las manos y pies de otro hombre se engrosaron, fusionándose en bandas continuas de queratina. Los dientes siguieron el mismo patrón, embotándose, fusionándose. Revisamos los registros de exposición. El oficial médico reportó que cada caso pasó tiempo cerca de esa sala cosechadora o en los corredores del tiempo. Algo allí los imprimió. ¿Puedes revertirlo?, pregunté. Él apartó la mirada. Puedo mitigar los síntomas. No puedo reescribir instrucciones que no entiendo. Sus esqueletos están siendo indexados contra una referencia externa. Es como si la coraza los hubiera agregado a su catálogo de partes. En las consolas del núcleo aparecieron nuevas anotaciones. Entrada de masa temprana. Conjunto de muestras no planificado. Tripulación de la vigilancia. Propiedades estructurales. Ajustes del programador útiles pendientes. Nuestra presencia ya había influido en el futuro de esta instalación. Alguna fracción de los huesos que habrían ido a esta coraza ahora estaban siendo reruteados, basándose en cualquier dato que Archie y los otros habían proporcionado con su dolor. En la armería, Jock desplegó su plan de demolición con más detalle. No necesitamos destruir todo, argumentó. Ataques dirigidos a estos pilones al menos la forzarán a un modo de mantenimiento. Nos dará tiempo. El programador ya registra banderas de riesgo de entrega insuficiente, contraargumentó Quinn, inclinándose sobre el esquema. Si destruyes demasiados soportes, lo interpretará como sabotaje. Vi ramas donde respondió abriendo bocas temporales extra, extrayendo material de eras detrás de nosotros. Estarás ampliando la cosecha. ¿Entonces simplemente la dejamos funcionando?, espetó Jock. Como buenas piezas pequeñas. O la controlamos, replicó Quinn. Dejamos de pretender que estamos fuera de su sistema y empezamos a escribir directivas. Confías en esa cosa más que en la codicia humana, acusó Jock. Confío en que esa cosa seguirá su lógica, respondió Quinn. No confío en que la Tierra haga algo más que agarrar y agarrar hasta que todos seamos baldosas óseas. Por eso no le decimos a la Tierra, murmuró Rohan desde la puerta. Lo miramos. Él me miró a los ojos. Luego dirigió la mirada significativamente a la tableta que aún llevaba. El ocultamiento es la opción menos mala, continuó. No podemos volarla sin alimentarla de datos. No podemos operarla sin atarnos a un futuro construido con cadáveres. Pero podemos borrar suficiente de nuestra huella como para que la directiva no empiece a enviar flotas enteras aquí a jugar con el programador. Y al hacer eso, repliqué, seguimos el patrón que predijo para mí. Así que... Rohan extendió ligeramente las manos. Quizás predicción no equivale a inevitabilidad. O quizás sí. Y todo lo que podemos elegir es qué tan conscientes somos cuando jugamos nuestro papel. Antes de que pudiéramos responder, la nave se sacudió. «Cambio de gravedad», bramó Rohan, corriendo de vuelta a su estación. «El campo de la coraza nos está agarrando». Los compensadores de inercia internos de la vigilancia gemían al cambiar la orientación. Las pantallas mostraban que nuestra órbita decaía, no cayendo hacia la enana, sino deslizándose a una nueva trayectoria que coincidía con los patrones acostillados de abajo. La coraza nos estaba alineando, convirtiéndonos de un objeto en movimiento en un componente fijo. «Motores a contravector completo», ordené. «No impulso contra la enana, solo contra la deriva lateral. No somos un perno en su arsenal». Los motores empujaron contra el agarre invisible. Los campos de la coraza presionaron de vuelta con fuerza paciente.
Los gradientes de campo aumentan, informó Rohan. Como si estuviéramos en una esclusa. Se nos había acabado el tiempo para tener argumentos teóricos. Jock, espeté, arma tus cargas, pero no detones, a menos que yo te lo diga. Claro, gruñó, pero asintió. Claro. Quinn, cesas todos los empujes de código no sancionados. Interactúas solo para leer, no para escribir. Si capto un comando desde tu consola que no esté reflejado en la mía, cortaré tu acceso y eyectaré tu terminal a la enana yo mismo. ¿Entendido? Rohan, continué, bajando la voz. Finaliza tu paquete de falsificación. Borrado total y etiquetado erróneo. No transmitas aún. Te daré la palabra. Asintió una vez. La coraza se flexionó a nuestro alrededor, los campos apretándose. La escalada de la coraza llegó en oleadas. Primero, secciones de la superficie interior cerca de la vigilancia se remodelaron. Las costillas estructurales se desenrollaron en protuberancias, como trineos orientadas hacia nuestro casco. Los vectores de gravedad a lo largo de esos caminos se inclinaron bruscamente. Equipo suelto, escombros, incluso algunos drones dejados sin sujetar, comenzaron a deslizarse por rieles invisibles hacia aberturas oscuras. Objetos externos siendo recolectados, informó uno de los oficiales más jóvenes, voz demasiado aguda. Sellen todas las escotillas externas, ordené. Retraigan cualquier dispositivo no atornillado. Afuera, un equipo de mantenimiento atrapado a la intemperie gritó cuando su línea de tránsito se rompió. Los hombres cayeron hacia los nuevos canales de gravedad. Los trineos óseos los encontraron, sus superficies lisas y extrañamente gentiles, acunando cuerpos en lugar de aplastarlos. La coraza nos está redistribuyendo, exhaló Rohan. Clasificando. Uno de los hombres, un técnico de comunicaciones pequeño llamado Biggs, se deslizó en una ranura que se estrechaba en el hueso. Se moldeó a su forma al instante, microcuchillas emergiendo para afeitar secciones delgadas de sus extremidades exteriores, cada tira arrastrada a lo largo de pequeños surcos. Biggs gritó hasta que el hueso se cerró sobre su boca. Jock corrió hacia el nicho en formación. Llegó al nicho y clavó una palanca en la pared en formación, forzándola. El hueso se deformó, gomoso bajo sus esfuerzos. Luego se endureció con un crujido que reverberó en mis comunicaciones. Logró arrastrar a Bex, menos un puñado de tiras de piel y un pedazo de músculo de la pantorrilla. Otros no tuvieron tanta suerte. 2 hombres desaparecieron detrás de superficies del techo, sus señales de traje desapareciendo al cubrirse sus cascos con hueso. Sus signos vitales continuaron unos segundos en el monitoreo, luego se aplanaron. La infraestructura toma lo que puede alcanzar, mascullé. Jock maldijo y se separó, jadeando en su micrófono. Ya está. Voy a prender fuego a estos bastardos. Se impulsó hacia su primer pilón marcado, paquete de demolición en mano. Al mismo tiempo, una alarma chilló desde el acceso al núcleo. Comando de escritura no autorizado detectado. Quinn. Para cuando llegué a la cámara del núcleo, ya estaba en la consola del programador, los dedos volando sobre la interfaz. La proyección sobre el bloque óseo cambió. Las ventanas de cosecha alrededor del sol deslizándose sobre sus ejes. Estás desobedeciéndome, espeté al entrar. Los imanes de mis botas activándose con un golpe. No levantó la vista. Puedo retrasar la primera cosecha 2 millones de años, jadeó. Extraer masa de sistemas exteriores que aún no hemos colonizado. Darnos tiempo para evolucionar otras opciones. Esto vale romper órdenes. Le darás más material en general, contraatiqué, agarrando su antebrazo. Se soltó bruscamente. Sacrificamos periferia para salvar el núcleo. Ese ha sido el juego de la directiva desde... No lo dejé terminar.
Envolví mi mano alrededor de su arnés y tiré lo suficientemente fuerte como para hacerlo girar lejos de la consola. En gravedad baja, la fuerza bruta contaba distinto, pero el entrenamiento aún importaba. Lo usé. Quinn forcejeó, agarrándose del borde de la consola. Su palma golpeó un control. La pantalla del programador falló, la mitad de su proyección fragmentándose en códigos de error. Fluctuaciones de campo rodaron por la cámara como un dolor de cabeza pasajero. «Idiota», jadeó. «Podrías haber...» Golpeé su mano contra la consola de nuevo, deliberadamente esta vez, fijando sus dedos sobre una anulación de mantenimiento. La energía surgió. La superficie del panel se agrietó, chispeando. Una sobrecarga térmica atravesó la interfaz, enviándonos a ambos dando tumbos. Quinn gritó, agarrando su mano. «La destruiste», gimió. «La capa de acceso». «Esa era la idea», gruñí, empujándome hacia la consola. La superficie superior del programador estaba carbonizada. Los grabados de microcircuitos se habían derretido en burbujas amorfas en un anillo que se extendía. La proyección sobre él tembló. Luego se estabilizó en una resolución más baja. Los controles de alto nivel desaparecieron, dejando solo diagnósticos de bajo nivel. Habíamos cortado la cabeza sin matar el cuerpo. Quinn flotaba, acunando su mano arruinada, los ojos llenos de más que dolor físico. «Podrías haber cambiado todo», susurró. «Lo hice», respondí. «Solo no en tu dirección». De vuelta en el vano, Jock alcanzó el primer pilón y pegó un paquete de demolición contra él. El hueso alrededor del punto de anclaje se onduló, intentando incorporar el dispositivo, pero él activó la adhesión antes de que pudiera hundirse. «Preparando», anunció. «Rendimiento ajustado para voladura local». «Alto», ordené. «Si detonas paquetes completos, arriesgas desencadenar ciclos de corrección que no entendemos. Nueva instrucción. Limita las cargas solo a las capas de interfaz. No derribamos los generadores. Solo cegamos a la coraza ante manipulaciones externas». «Respetuosamente al diablo con eso», gruñó. «Esta cosa se está comiendo a mis hombres». «Respetuosamente es una orden», espeté. «Minimizamos su retroalimentación sobre ataques de fuerza bruta. Concéntrate en balizas, puertos de control externo, cualquier cosa que permita a nuestra era hablarle. No toques el núcleo». Silencio crepitó en el enlace. Luego, negativo, respondió. «Estás comprometido, comandante. Esa galería se metió en tu cabeza. Los enciendo todos. Detenemos esto desde la raíz», alcanzó el detonador. El pilón bajo sus pies se torció. La coraza nos había estado monitoreando todo el tiempo. Redirigió flujos de campo por diferentes caminos. Cuando Jock inició la secuencia de detonación, uno de esos campos colapsó brevemente, descargando tensión inesperada en el hueso. La carga explotó, parcial, desalineada, partió el pilón por la mitad y envió una onda de choque a través de la estructura circundante. Jock desapareció en una floración de escombros. Cuando la interferencia se disipó, un cráter dentado se abría donde había estado. El generador principal más allá seguía en pie, chamuscado, pero funcional. Los campos de la coraza tambalearon. Luego se reequilibraron. Las rutinas de corrección se activaron en los niveles más bajos del programador. Textos fluyendo demasiado rápido para leer. Jock se fue, susurró uno de sus hombres. Cerré los ojos por un latido. Otro nombre en la lista. «Cambien a mi plan», ordené. «No más cargas adheridas al núcleo. Golpeen solo interfaces periféricas. Estamos cortando su capacidad de hablar con nosotros, no su capacidad de funcionar». «Lo mataste», siseó Quinn detrás de mí. «Todas tus medias tintas». «No fui yo quien ignoró órdenes», respondí fríamente. «Ambos tomaron sus decisiones. Esta es la mía». La extracción se convirtió en una carrera entre las rutinas de incorporación de la coraza
y nuestra capacidad de impulso. Mientras la vigilancia se alejaba del vano, los filamentos óseos aferrados a nuestro casco se quebraban o resistían. En algunos lugares, se negaban a soltar, estirándose hasta arrancar trozos de nuestro revestimiento. Los injertos óseos permanecían adheridos, fusionándose con el metal como si hubieran crecido allí. Algunos compartimentos fueron violados. Los mamparos de emergencia cayeron. En una sección, el hueso creció a través de la brecha más rápido que nuestros cierres, sellando a 3 hombres en un compartimento sin escape. Escuchamos sus golpes a través de los sensores internos hasta que su contador de oxígeno llegó a 0. Archie, observando cómo los injertos óseos se arrastraban por el interior de su cuna de soporte, tomó su propia decisión. Para cuando llegué a la enfermería, era demasiado tarde. Había encontrado la anulación manual de su soporte vital y lo había apagado. Los monitores mostraban una caída limpia de los signos vitales, sin lucha. Su hueso expuesto ya había comenzado a endurecerse en una forma fija, las manos dobladas hacia su pecho. «No quería ser una plantilla», susurró el oficial médico. «No despierto». Volcamos nuestros registros más detallados, lecturas sin procesar, imágenes de alta resolución, cualquier cosa que pudiera enseñar a una futura directiva cómo pensaba esta máquina, en una cápsula de datos endurecida. Rohan trazó un curso que la enviaba directamente a la enana blanca, una trayectoria estrecha contra la que incluso nuestros sistemas de navegación protestaban. Cuando la cápsula salió del tubo de lanzamiento, los campos de la coraza se estremecieron, intentando atraparla. Fallaron. La enana se la tragó. La luz floreció brevemente donde cruzó el límite interior, luego desapareció. «Buena suerte leyendo eso», mascullé para mis adentros, inseguro de si me refería a la coraza o a mi propia gente en casa. Rohan ejecutó el plan de borrado. Reindexó nuestras cartas de navegación, etiquetando las coordenadas del ojo blanco como un volumen muerto marcado por inestabilidad gravitacional. Purgó los volcados detallados del programador del almacenamiento principal, dejando solo resúmenes básicos que sonarían como estática para cualquier analista hambriento de detalles. Alteró marcas de tiempo, introdujo peligros falsos, fabricó una tormenta de micrometeoritos que nos forzó a abortar. Para cuando terminó, el registro oficial de la vigilancia leía como una misión que había coqueteado con el descubrimiento y se había retirado sabiamente, perdiendo buenos hombres en accidentes sin sentido. La verdad vivía solo en unos pocos bloques encriptados en mi almacenamiento personal y en cicatrices en nuestro casco que ningún burócrata que nunca hubiera salido de la órbita terrestre entendería. Mientras regresábamos a través de la bahía ecuatorial, observé una transmisión de cámara trasera. En la superficie interior de la coraza, donde había estado nuestro vano de acoplamiento, las baldosas óseas brillaban tenuemente. Líneas de nuevo crecimiento delineaban una forma aproximadamente del tamaño y perfil de la vigilancia. Un vacío, un negativo. Parecía una ranura, esperando que se instalara una pieza con forma de nave. En alguna rama, alguna variante, esa cavidad probablemente estaba llena. Aceleramos, dejando la coraza atrás, un horizonte pálido, curvándose alrededor de una estrella que ardería más tiempo que cualquiera de nuestros nombres. La sala de interrogatorio de la directiva en la Tierra no tenía ventanas. Ofrecía una pantalla mural con bucles de vistas azul-verdosas, de parques que dudaba existieran en esa forma en ningún lugar cercano. El aire se sentía demasiado quieto, demasiado controlado. 3 oficiales me enfrentaron al otro lado de una mesa angosta. Sus chaquetas llevaban solo emblemas del tamaño de un alfiler, nada tan vulgar como insignias completas. Sus preguntas llegaron precisas. Su informe caracteriza la anomalía en el ojo blanco
como estructuralmente inestable y de valor de salvamento limitado. Observó uno, los dedos tamborileando un ritmo parejo en su bloc. ¿Mantiene esa evaluación? Sí, respondí. Y sin embargo perdió a 12 miembros de la tripulación. Prosiguió otro. Es un número alto para un valor limitado. Valor limitado no significa sin valor, repliqué. Entramos esperando una ganancia potencial. Encontramos peligros que la superaban. Las bajas resultaron de esos peligros. Así que no había nada, ninguna tecnología, ningún material que mereciera más expediciones, persistió el primero. Correcto, respondí. Todo lo que vimos estaba demasiado integrado para extraer sin riesgo catastrófico, o demasiado contaminado con factores desconocidos. Cualquier intento de apoderarse de ello mataría más de lo que salvaría. Es una tumba. Intercambiaron miradas. Describió secciones de la coraza compuestas de compuestos orgánicos. Intervino el tercer oficial. Leyendo de mi informe sanitizado, no especificó derivados humanos. Mantuve mi rostro tan quieto como las paredes. Registramos datos espectrales que sugerían origen biológico, respondí. Los elementos traza coincidían con normas humanas, pero esos mismos elementos aparecen en otras formas. Sin muestras intactas, no me sentía cómodo afirmando algo más fuerte. Sin muestras intactas, repitió. Nuestro dron de muestreo se perdió cuando colapsó una porción de la coraza. Mentí sin problemas. Recuperamos solo datos parciales. Masticaron eso. En realidad, las muestras del dron estaban en una bóveda de la vigilancia, preservadas en una caja que había sellado físicamente con mi propia mano, sin enlace a las redes de la directiva, sin citación fácil. Alteró el curso 2 veces durante la misión, observó el segundo oficial. Sus registros de impulsores muestran un gasto de combustible inconsistente con su trayectoria revisada. ¿Podría explicarlo? Encontramos anomalías gravitacionales locales, respondí. Los campos interiores de la coraza eran erráticos. Las correcciones de curso fueron necesarias para evitar que la vigilancia quedara atrapada. Asintió lentamente, no del todo convencido, pero sin un agarre firme. Tenían preguntas, tenían sospechas, no tenían pruebas. Cuando terminó la sesión, ni me agradecieron ni me amenazaron. La directiva rara vez desperdiciaba palabras así. Me informaron que conservaría el mando de la vigilancia después de la renovación y salieron de la sala. Afuera, en un corredor más silencioso, Rohan esperaba, las manos en los bolsillos. ¿Se lo compraron?, preguntó. Lo suficiente, respondí. Huelen algo, pero no lo suficiente como para arriesgarse a cavar de formas que pudieran implicarlos si se hace público. Bien, murmuró. Caminó a mi lado. ¿Alguna palabra sobre misiones sucesoras?, preguntó. La postura oficial es que el ojo blanco no vale el riesgo, respondí. No oficialmente. Dale 5 años y algún estratega brillante propondrá un reconocimiento limitado con protocolos mejorados. Las burocracias no soportan una puerta cerrada, hizo una mueca. Podemos reubicar a la vigilancia para entonces. Mantenerla fuera de la rotación. Podemos intentarlo, respondí. En la lista de asistencia, los muertos yacían entre los nombres como herramientas caídas. Archie, Jock, Quinn, Jackson, no físicamente muerto. Pero había una versión de él que se había quemado en un corredor, y eso contaba en mi registro privado. En el incidente del anillo, mi mentira había protegido un arreglo de metal, aire y ganancias al costo de miles. Había seguido la corriente porque eso era lo que la estructura necesitaba. La mentira servía al sistema. Aquí, mi mentira estaba dirigida al sistema mismo. Enterré conocimiento, no para mantenerlo fuerte, sino para evitar que se soldara a algo mucho peor. No sabía si eso contaba como crecimiento o solo practicar el mismo hábito a diferente escala.
Los rumores se filtraron por los canales de la directiva en los meses posteriores a nuestro regreso. Un grupo marginal en el lado marciano del cinturón, jóvenes con demasiado acceso a datos y muy poca conexión con los cuerpos, comenzó a hablar de convertirse en infraestructura. Circularon manifiestos burdos sobre asegurar legado digital a través de alineamiento estructural. Su logo mostraba un cráneo estilizado fusionándose con un engranaje. En un informe cerrado, un amigo en proyectos estratégicos, un hombre que me debía 2 favores silenciosos, me deslizó un memorándum interno. Esbozaba investigación, en etapa temprana, sobre conceptos de continuidad, el uso de respaldos neurales parciales para optimizar el mantenimiento a largo plazo de activos del espacio profundo. El lenguaje era seco, la intención menos. No estamos solos pensando en esas líneas, masculló, los ojos en el suelo. Alguien arriba en la cadena lo está impulsando. Solo estamos elaborando vocabulario por ahora. La sombra del mandato había llegado atrás a lo largo de la cadena de causalidad, o quizás siempre la habíamos estado proyectando, y la coraza era solo un fósil en el estrato. Una noche, meses después del interrogatorio, me encontré solo en el compartimento delantero de la vigilancia, observando una estrella bastante ordinaria a través de la ventana de visualización. Los equipos de renovación habían parcheado el casco donde el hueso se había fusionado con el metal, moliendo los injertos hasta dejar solo cicatrices tenues. O eso creía. Al inclinarme más, la luz de la estrella distante golpeó el panelado en un ángulo que nunca había notado. El patrón de pernos de sujeción y curvas de refuerzo se resolvió por un instante en un rostro humano abstracto. Una ceja, una línea de nariz, una mandíbula. La mía. Parpadeé. La impresión se rompió. Era solo panelado, la geometría usual de soportes, pero la idea se alojó. El mundo a mi alrededor, naves, hábitats, directivacia, estaba aprendiendo a usar formas humanas como estructura. No de manera mística, sino en el sentido muy literal de elecciones de diseño moldeadas por ergonomía, por las plantillas mentales de la gente que las construía, y en algún lugar lejano, bajo esa enana en el ojo blanco, las baldosas craneales llevaban fechas de mantenimiento que podían, en una rama, corresponder a mis huesos. En otra, quizás no. En una tercera, solo registraban un nombre. Variante clase Pierce. Subreporte de datos. Había elegido qué historia podía habitar. Una donde el silencio y la desinformación podían salvar fragmentos de humanidad de ser contabilizados como materia prima demasiado pronto, al costo de hombres que había conocido y podía nombrar. O una donde exponía todo y observaba a mi propia directiva atarse ansiosamente a una máquina que se comía a sus descendientes. Elegí la mentira. Si eso alteraba algo más allá del papeleo, nunca lo sabría. Quizás las correcciones de la coraza doblarían mi elección en sus promedios. Quizás el mandato surgiría de todos modos, bajo un nombre diferente, construido por hombres que nunca oyeron de la vigilancia o de mí. Todo lo que sabía era que en algún lugar, en una galería de hueso, un rostro que se parecía al mío estaba enmarcado por códigos de mantenimiento, y que la historia de cómo ese hueso había llegado allí ahora incluía una brecha deliberada, un informe faltante, una estrella mal etiquetada, un espacio donde un resultado diferente podía, en teoría, haber encajado. Había añadido una sola ausencia a un futuro escrito en calcio y logística. Si eso importaba, estaba más allá de mi alcance.